A través de este proceso ustedes han demostrado algo que es muy importante, que es que este no era un problema inconmensurable o inabordable. Yo le quiero decir al presidente Boric y al ex ministro Alfredo Moreno que les tengo una mala noticia, que se equivocaron, que leí el documento final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que publicaron esta semana y que hay un error. Lo raro es que hubo 63 sesiones oficiales en 10 regiones distintas, 150 audiencias y encuentros autoconvocados, 1.100 personas que participaron y no se dieron cuenta, pasó colado. Y me llama especialmente la atención porque es un error grueso, de principiante, tanto de parte del presidente como del ex ministro del gobierno de Piñera. ¿Y saben ustedes en qué parte del documento pueden encontrar ese error? En la primera línea. Y yo me imagino que algunos de ustedes creen que estoy exagerando o ironizando. Y no es ninguna exageración, no es un recurso retórico. Les leo. Esto está en la introducción del documento final, del documento que presentó la comisión. El acceso a la tierra, dice, constituye un eje central en las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. ¿Ustedes creen, me imagino, que voy a criticar el diagnóstico o ir a cuestiones de fondo a propósito de esta afirmación o premisa inicial? No todavía. El error es anterior. Señores Boric, señor Moreno, si ustedes y los señores comisionados creen que hay algo así como un conflicto entre dos partes, el Estado de Chile, una de ellas, el pueblo mapuche, la otra, ¿quién fue el representante del pueblo mapuche en esta instancia? Nos guste o no, sabemos quién representa al Estado de Chile, pero si ustedes aseguran, es lo primero que dice el documento, que hay otra parte, no sabemos cuál es el interlocutor de esta otra parte, el interlocutor válido. La verdad es que yo no soy experta en la materia, pero me da la impresión de que cuando hay un conflicto entre dos, o se asume que hay un conflicto entre dos, una negociación no tiene ningún sentido si los esfuerzos por llegar a un acuerdo se hacen con personas que no tienen facultades de representación. Entonces, parece que se equivocaron feo acá, que hicieron un poco el ridículo, que perdieron el tiempo y que el trabajo que hicieron no sirve de nada. Y podemos hablar de otros errores más, pero este error es bien impresentable, bien bochornoso, porque va más allá de cualquier cuestión ideológica. O sea, no tiene que ver con ser de izquierda o de derecha, sino con tener sentido común. Y desde mi punto de vista los deja un poco como tontines. El pueblo mapuche no tiene representantes. ¿Y saben por qué? Porque las personas que son de origen mapuche, que tienen apellido mapuche, no se sienten en absoluto representadas por los activistas políticos del indigenismo. Porque los activistas políticos del indigenismo son, como lo hemos dicho 1000 veces, unos impostores que se hacen pasar por voceros oficiales de chilenos con ancestros indígenas sin que nadie les haya dado esa atribución. Y esto lo digo yo, me lo invento yo, la sultana de la dehesa, como me decía Renato Garín en la convención, e incurro en el mismo error que critico a otros. No, simplemente observo la evidencia, los estudios de opinión pública y sobre todo los resultados electorales. Me remito, por tanto, a lo que esas personas, a esos chilenos con orígenes indígenas, han dicho en las urnas. Fíjense ustedes, en la elección de convencionales constituyentes del 2021 había 1.239.295 chilenos con ascendencia indígena inscritos en el padrón electoral indígena. Esos chilenos podían, si querían, solicitar una papeleta especial para votar por candidatos indígenas, para que fueran ellos quienes los representaran en la redacción de un nuevo texto constitucional. ¿Saben cuántos de esos 1,2 millones de chilenos eligieron esa papeleta segregada? ¿Cuántos votaron del padrón indígena? Solo 282.609, o sea, el 23%. En otras palabras, en esa elección hubo
una participación de menos del 23% del padrón indígena, es decir, una abstención del 78%. Y ojo, porque esos 282.000 votos que sí hubo, corresponden a los votos totales del padrón indígena, no a los votos que de hecho obtuvieron los candidatos indígenas de la convención que resultaron ganadores. De hecho, los votos de los constituyentes del padrón indígena que fueron electos, sumados daban 89.000, el 7,1% del padrón indígena total. Repito, de un universo total de 1,2 millones de chilenos inscritos en el padrón indígena, 89.000 votaron por aquellos candidatos que terminaron representándolos en la convención. Y la cosa es más grotesca todavía, más de loco. 6 de esos candidatos que fueron electos con menos de 1.000 votos. Una de ellas con 61 votos, Yagán. Otra de ellas con 95 votos, la Cahuéscar. ¿Pero cómo? Me preguntarán ustedes, ¿cómo? Muy simple, porque había 17 cupos reservados para ellos. Reservados al punto que habrían accedido a esos cupos aunque hubieran obtenido 3 votos. Y eso pasa cuando uno tiene cupos asegurados, escaños reservados. Da lo mismo si uno cuenta con los votos de su mamá, su tía y su polola. Da lo mismo, sale igual. Por eso se los dije 1000 veces. Ustedes no tienen ningún derecho a hablar como lo hacen, en el tono en que lo hacen, como si fueran la voz oficial de los chilenos de origen indígena o con ancestro indígena. Podrán usar los atuendos que quieran, podrán saludar con Marimari, con Puché, Llorana, pero no, eso no basta. Así que don Gabriel y don Alfredo están bien desorientados ustedes. En alguna oportunidad un mapuche podrá sentirse muy bien representado por otro mapuche, en otra oportunidad no. Y esos cruces también pueden ir en sentido inverso. Puede haber un no mapuche que vote por un mapuche, un hombre que vote por una mujer, un heterosexual que vote por un gay, o al revés. La política tiene que ver justamente con eso, con lo que nos es común, con las ideas, no con la identidad. Pero en fin, sigamos con la cadena de errores en este informe del progrerío de raigambre jesuita, pero de jesuita venido a menos, desfigurado, no en la versión culta original. Errores. Estamos hablando de temas que afectan, se supone, a la población indígena, pero en la jerga, en los términos y de las cosas que le importan a los activistas políticos del indigenismo. Entonces, el tema de la representatividad importa mucho. Si vamos a resolver un conflicto entre dos partes, nos da lo mismo si una de esas partes está o no representada en las negociaciones. Veamos cómo les fue a la propuesta constitucional, que supuestamente también era generosísima con los pueblos indígenas, con las inquietudes y preocupaciones de los pueblos indígenas. ¿Cómo le fue esa propuesta al mamarracho en aquellas zonas de Chile donde se concentra la mayor cantidad de población chilena de origen indígena? Araucanía rechazó la propuesta con un 73,8% de los votos. Biobío rechazó la propuesta con un 69,47% de los votos. Los Lagos rechazó la propuesta con un 69,51% de los votos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? De tierras, de cuotas, de cultura, de la lengua. De hacer que la gente entre a postular a subsidios de tierra, a hacer trámites burocráticos, a llenar formularios eternos. Si lo que se necesita quizás algo mucho más simple es que de una buena vez le den una casa propia, una casa moderna, una casa con jardín, rápido, sin tanta joda. No representan a nadie. En el Consejo Nacional de la CONADI, ¿saben ustedes que hay representantes oficiales también de los pueblos indígenas? 8 de los 17 miembros de ese consejo se supone que hablan en su nombre, de los pueblos indígenas. ¿Pero quiénes son? ¿Quién los elige? Perdón. La mitad de ellos son propuestos por el presidente. La otra mitad por la población indígena. ¿Qué es esto de la población indígena? Obvio que operadores políticos, pues. Cero representatividad, cero. Y por eso, lo lógico, después de que nadie votara por los supuestos representantes de los pueblos indígenas en la elección de convencionales constituyentes, después de que se rechazara un texto que teóricamente recogía todas y cada una de sus demandas y más, ¿cómo es posible que sigan hablando de las mismas cosas, tierras y en los mismos términos? Los activistas políticos del indigenismo son embaucadores de una causa que les importa en tanto y cuanto les sirve para acceder a espacios de poder. A ellos,
a cambio de darle migajas al resto. Tienen una agenda política y por eso quieren reconocimiento constitucional, por ejemplo, para obtener a partir de ese reconocimiento espacios garantizados en el Congreso, por ejemplo, en otras divisiones del Estado seguramente, tal como lo obtuvieron en la Convención. Hoy día están los constituyentes ya hablando de eso, ex constituyentes, ya sea que tengan votos o no, caras de palo, olímpicos, estafadores. ¿Qué es esto de obligar al Estado también a tener una función activa en la preservación de la cultura y la lengua de un determinado pueblo indígena? ¿Por qué? Ya sabemos de qué estamos hablando. Obvio que de financiamiento en nombre de la cultura, y ese financiamiento sale ¿de qué? De los impuestos que pagan los trabajadores cuando compran cosas y pagan IVA, cuando echan benzina y pagan impuestos al combustible. ¿Por qué los chilenos de origen mapuche deberían pagar impuestos para que el Estado financie la promoción de la cultura cahuéscar o Rapa Nui? ¿Por qué habría que destinarse fondos públicos a cosas que son muy legítimas, pero que cada cual, cada cultura, cada persona, cada comunidad, cada familia, debe hacer por sí misma? A nadie se le prohíbe cultivar sus tradiciones, su lengua, su cultura, a nadie. Pero tampoco nadie está obligado a financiar la cultura ajena. Y acá hay una explicación, tiene que ver con los vivos de siempre. Esos que están a la guaite para conseguir fondos por aquí, fondos por allá, para cosas que en realidad no son prioritarias. Yo trabajo con una mujer de origen indígena, madre de 2 hijos y a su vez cuidadora de su propia madre. Esta mujer, en cuyo nombre hablan estos chantas, estos políticos, recibe una ayuda por parte del Estado de 30.000 pesos al mes como subsidio, como ayuda por estar a cargo de una persona con dependencia severa. Esta mujer extraordinaria lleva años esperando, como millones de otras mujeres, un subsidio habitacional. Sus problemas son en el fondo los mismos que los de la mayoría. ¿Alguien ha pensado alguna vez en preguntarle a ella y a tantas como ella qué prefiere? ¿En someter a plebiscito una batería de propuestas sociales serias e inmediatas? Y hacer exactamente lo mismo con esta población que se llama indígena y preguntarle si se sienten realmente representados por estos activistas políticos del indigenismo. ¿Qué pasaría si se les preguntara si no prefieren una modernización de sus regiones, estas regiones empobrecidas, una entrega acelerada de casas, de viviendas sociales de buen nivel en menos de un año, porque se puede construir en un año una vivienda buena, en traer empresas tecnológicas a estos rincones de Chile económicamente deprimidos, en crear toda clase de incentivos a la inversión para que de todos los lugares del planeta quieran habitarla? ¿O vamos a seguir pensando en lo que pasó hace siglos atrás? De lo que se trata acá es de restituir tierras, dicen. ¿A propósito de qué? De un conflicto que se produjo en Chile y terminó más o menos en 1880 y tanto. Si a uno le preguntan qué hizo el martes pasado, a veces no se acuerda. De los antepasados uno sabe de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, con suerte y un poco más. O sea, tener certeza de que uno es descendiente de una de las comunidades que realmente fue expropiada por el Estado no es fácil. Pero en fin, para esto hay 4.000 millones de dólares pensados, se supone. Pero para ayudar a las personas que hoy cuidan a sus hijos o padres enfermos, 30.000 pesos al mes. Para entregar casa, años y años de espera. No representan a nadie. Y el problema de las zonas, el verdadero problema, ¿quiénes los causan? Terroristas. ¿Estaban ellos en las negociaciones? No. Y está bien que no estén. No puede uno sentarse en la mesa a negociar con terroristas. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero don Gabriel, don Alfredo, tampoco es sensato entregar un documento de 30 y tantas páginas sobre un conflicto creado y exacerbado por terroristas sin hablar de terrorismo ni hacerse cargo de lo que se hará con los terroristas. Porque acá hay control territorial, predios tomados, amenazas, robo a gran escala, extorsiones, asesinatos, familias que renunciaron a llegar a terrenos que les pertenecen simplemente porque no se los permiten. Entonces, hacer como si esto no existe es un poco insólito, es una omisión un poco grosera, ¿o no? Tampoco es fácil de enfrentar, sabemos. Entrar con tanque a matar es complicado cuando hay mujeres y niños, porque los suelen usar de escudos, pero dejar que sigan amenazando a las mujeres, niños, de personas de bien, que sigan muriendo carabineros, tampoco es tolerable. ¿Qué van a hacer con eso?
Y lo que hay en el documento es, en materia de violencia, terrorismo, ustedes se van a sorprender, pero es una renuncia, un acto de rendición por parte del Estado. Vean ustedes, para todos aquellos que hayan sido víctimas de actos de violencia terrorista, se comprometen medidas orientadas a la búsqueda de la verdad, de justicia, indemnizaciones, atención en materia de salud mental, exenciones tributarias, actos simbólicos de desagravio y memoria. Todo esto mientras lo llaman violencia rural, lo cual podría confundirse con riña entre campesinos o robo de gallinas, pero en fin. Y uno dice, ok, está haciéndose cargo del problema, pero no, porque están pensando qué hacer con aquellos que pagaron consecuencias por la falta de servicios por parte del Estado, sin decir nada acerca de cómo garantizarán que esos servicios o esa falta de servicios o esos servicios se garanticen en adelante. De hecho, esta comisión no tiene conforme a los terroristas, por tanto no ofrece garantía alguna de paz, que en definitiva hace que cualquier iniciativa sea estéril. ¿De qué se sirve cualquier tipo de medida, cualquier tipo de iniciativa si no hay paz? Entonces, no lo pensaron. O quizás están esperando a tener piso político para tomar medidas más duras, más severas contra los violentistas y terroristas. Ya tienen piso político, se los aviso. La ciudadanía ya les dio piso político hace tiempo, con el rechazo al mamarracho, y no se han atrevido a hacer efectiva esa atribución que la ciudadanía les dio. Los propios candidatos de derecha no se han animado a decir lo que corresponde. Tolerancia cero, concesión cero. 4.000 millones de pesos costaría el chiche del presidente. Ha pasado más de un año del mega incendio de Viña, un incendio que fue causado por funcionarios de bomberos y de la CONAF. ¿Y en qué está la reconstrucción de esa zona? Que se anunció con bombos y platillos, dicho sea de paso, que tiene un equipo contratado para tales efectos, que cuesta 18 millones de pesos al mes y cuyo único trabajo consiste precisamente en eso, en reconstruir. ¿Saben cuál ha sido la contribución del gobierno en la reconstrucción? ¿De qué porcentaje de casas reconstruidas se ha hecho cargo el gobierno? Del 1%. Hay una discusión acá si son 40 o 59 casas las que ha reconstruido, pero da igual, su contribución ha sido del 1%. Eso en un año. Una vergüenza. Y usted se preguntará, ¿cuál es el equipo a cargo? Camila Vallejo, la ministra de Enlace, ya lo sabemos, fue solo un rostro, un lindo rostro, que se utilizó para los efectos de lo que le sale mejor, que es la foto. Pero ¿cuál es el equipo? Les voy a leer. Patricio Coronado, administrador público de la Universidad de Chile, recibe más de 7 millones de pesos al mes. Eliana Díaz, periodista, tiene un sueldo de 3 millones. Andrés Tampe, sociólogo, gana más de 2,9 millones. Pablo Álvarez, cientista político, exfuncionario de la Municipalidad de Santiago, recibe 2,3 millones. Tomás Bolensky, psicólogo, tiene un sueldo cercano a los 3 millones. Un periodista, un sociólogo, un psicólogo, un cientista político. Periodista, sociólogo, psicólogo, cientista político, a cargo de la reconstrucción. ¿Se dan cuenta del desprecio que tiene esta gente por las personas? De lo que significa aprovechar incluso esta tragedia para pitutar amigos. O por último, de lo que significa no entender cómo funcionan las cosas. Están hablando de reparar cosas que pasaron en 1880 y no se hacen cargo de aquello que pasó hace un año, en un incendio del que son directamente responsables, porque acá hay responsabilidades directas del Estado en este incendio, de la CONAF, de la municipalidad. De hecho, hace pocos días, Iván Poduje hacía en fiscal urbano una denuncia gravísima también sobre Mario Marcel. Oigan ustedes. El plan era 800 millones de dólares, la plata nunca estuvo, nos dimos cuenta que Marcel mintió, porque el decreto nunca se aprobó, eso salió en la prensa. Entonces ha ido liberando plata por goteo y las familias tienen que casi hacer marchas y huelga de hambre. A ver, Iván, espérate, detente. Huelga de hambre, Marcel, para que tú le renueves los subsidios. Y te estás comprometiendo a poner 4.000 millones de dólares para comprar tierra. O sea, usted tiene las prioridades realmente en el culo. Déjame decirte, perdónalo a los auditores. Tienes gente que está viviendo de allegada y tú les tramitas los subsidios de arriendo y te da el lujo y la tupé de andar ofreciendo estas cosas. Mario Marcel comprometiendo recursos que en realidad no puso a disposición.
es que esto es muy grave. Y yo me pregunto qué tan incisivos están siendo los periodistas con este asunto, porque me parece que el sueldo que recibe el equipo de reconstrucción es menor al lado de este otro asunto. Porque si se trata de una negligencia, si Marcel no puso los recursos a disposición porque se le olvidó firmar el decreto, es grave. Y si lo hizo adrede, es grave también. ¿Se le van a pedir explicaciones? ¿Se le va a preguntar más? Porque esto da para acusación constitucional y más. Entonces, les gusta hacerse cargo de la deuda histórica, del conflicto o supuesto conflicto mapuche, pero de la responsabilidad concreta, del deber específico que se les ha encomendado, de lo que pasó mientras ellos gobernaban, ni hablar.